Durante la limpieza de la furgoneta familiar, Isabel encontró ropa interior femenina bajo un asiento y empapó la tapicería de los asientos traseros con extracto de ortiga. Y cuando su marido y la amante salieron desnudos del coche y saltaron a la fuente de la ciudad, los transeúntes encendieron las cámaras. Era un sábado cualquiera. Diego se había ido a una importante reunión de trabajo, los niños estaban en casa de la madre de Isabel y ella decidió poner orden en su furgoneta. La verdad, el coche llevaba tiempo necesitando una limpieza a fondo, 2 hijos y un marido siempre con prisas lo habían convertido en un vertedero rodante. Isabel sacó envoltorios de caramelos, cuadernos escolares olvidados, calcetines perdidos y toda clase de basura. Luego llegó a los asientos traseros, donde descubrió un trozo de tela atrapado entre los cojines. Cuando lo sacó, se quedó helada, tenía en sus manos un tanga negro de encaje. No era suyo. En 12 años de matrimonio con Diego, Isabel había aprendido a reconocer las señales, retrasos en el trabajo, llamadas extrañas de madrugada. Pero siempre encontraba excusas para su comportamiento, estrés laboral, ascensos, clientes importantes. Incluso cuando su intuición gritaba traición, ella se tapaba los oídos, porque eran la familia perfecta, Diego, ella y sus hijos, Miguel y Estela. Pero esto era demasiado obvio. Isabel se sentó en el camino de entrada, apretando la prenda ajena en su mano, y dejó que la realidad se derrumbara sobre ella. Luego sacó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Sandra. ¿Isabel? Respondió al primer tono. ¿Qué pasa? He encontrado ropa interior femenina en nuestro coche, dijo Isabel, sorprendida de la calma en su voz. Hubo un silencio, y después Sandra suspiró, «Oh, Isabel, lo siento mucho. No me tengas lástima. Solo dime qué hacer». Isabel esperaba un consejo sobre divorciarse, hablar con Diego o al menos montar un escándalo. Pero la propuesta de Sandra la sorprendió, ¿y si le damos una lección inolvidable? En su voz había un matiz que Isabel nunca le había oído. ¿Qué lección? ¿Recuerdas mi divorcio con Rodrigo? Cuando lo pillé con la secretaria. Por supuesto que Isabel lo recordaba. Sandra había cambiado mucho entonces, se había vuelto más dura. Hay un remedio, continuó ella. Extracto de ortiga. Puedes añadirlo a una loción corporal o, hizo una pausa, aplicarlo en la tapicería del coche. Especialmente si tu marido disfruta en los asientos traseros. Sandra. Exclamó Isabel, horrorizada por la sugerencia. ¿Qué? ¿Se lo merece, o no? Preguntó fríamente su amiga. Puede seguir siendo la esposa perfecta, o darle una lección que no olvidará. Isabel nunca había sido vengativa. Normalmente evitaba los conflictos, prefería la paz familiar. Pero ahora, apretando en su mano la prueba de la traición de Diego, sentía como un fuego de ira ardía en su interior. ¿Dónde puedo conseguir ese extracto? Preguntó, asombrada de su propia decisión. En cualquier farmacia, respondió Sandra. Solo ponte guantes al aplicarlo. Tras la llamada, Isabel se quedó en el coche, pensando. Una parte de ella quería hacer lo correcto, hablar con Diego, averiguar la verdad. Pero la otra exigía acción. Condujo hasta la farmacia. Comprar el extracto de ortiga resultó sorprendentemente fácil. El farmacéutico, un anciano, ni siquiera levantó la vista cuando Isabel pidió la forma más concentrada. ¿Para la artritis? Preguntó distraído. Sí, para mi marido, respondió ella, sintiéndose como en una película de espías. De vuelta a casa, Isabel se puso guantes de goma y se puso manos a la obra. Extendió con cuidado el extracto sobre la tapicería de cuero de los asientos traseros, procurando que la capa fuera lo más fina e invisible posible. Terminó, se limpió las manos y tiró los guantes al cubo de basura. Las horas siguientes las pasó en un extraño letargo. Preparó la cena, revisó por teléfono la tarea de Estela, vio televisión todo como de costumbre, como si no acabara de untar su coche familiar con un extracto ardiente. Diego llamó cerca de las 6, hola, cariño. La reunión se alarga. Volveré tarde, no me esperes. Claro, respondió Isabel, sorprendida de su serenidad. Suerte con el trabajo.
Se acostó temprano, pero no pudo dormir. Su mente daba vueltas a lo que había hecho y lo que vendría después. ¿Divorcio? ¿Terapia familiar? ¿O simplemente tragar la traición y seguir como si nada? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Eran casi las 11, no esperaba mensajes. Al abrirlo, vio un enlace de una conocida. Creo que deberías ver esto. Lo pulsó. Se abrió un video en Facebook, grabado por un transeúnte. Ya era de noche, pero se veía a su marido y a una mujer correr desnudos hacia una fuente. A lo lejos se distinguía su furgoneta, con la puerta trasera abierta. Su marido y la amante se rascaban desesperadamente la piel. Isabel reconoció al instante a Diego, pero a la mujer estaba de perfil, las sombras cubrían gran parte de su rostro y su cabello ocultaba el resto, además de la penumbra. Pero había algo vagamente familiar en ella. Diego y la mujer, desnudos y sufriendo visiblemente, llegaron a la fuente y se lanzaron dentro, provocando carcajadas entre los transeúntes. La gente sacaba los teléfonos, grabando la escena. Alguien gritó, tortolitos, el agua está cortada. Y en efecto, la fuente estaba vacía, solo el duro mármol, contra el que se golpearon. Isabel miró el video una y otra vez, sintiendo una extraña mezcla de emociones, satisfacción por la venganza cumplida, amargura por la confirmación de la infidelidad, shock por la humillación pública de Diego, y, en cierto modo, de ella y de sus hijos. Una hora después sonó el timbre. En la puerta estaba Diego, con manchas rojas en la piel. Isabel, empezó, pero ella no lo dejó terminar. Fuera, dijo con un tono helado que la sorprendió. Escucha, puedo explicarlo, tus cosas estarán en bolsas de basura en el porche mañana por la mañana. No me llames. No vuelvas aquí. Si quieres ver a los niños, contacta con mi abogado. ¿Qué abogado? Isabel, ¿estás loca? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Podría haber sufrido quemaduras graves. ¿Y tú te das cuenta de lo que hiciste? Replicó ella. 12 años de matrimonio, Diego. 12 años, y me engañas en nuestro coche familiar. Él abrió la boca, luego la cerró sin encontrar palabras. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Podría haber sufrido quemaduras graves. ¿Y cómo pudiste tú? Alzó la voz. Lárgate. Ahora mismo. Isabel le cerró la puerta en la cara y se apoyó en ella, temblando. Luego se deslizó al suelo y rompió a llorar. La mañana la recibió con dolor de cabeza y los ojos hinchados de tanto llorar. Recogió las cosas de Diego en bolsas de basura, tal como había prometido, y las puso en el porche. Después llamó a su madre y le pidió que se quedara con los niños unos días más, mientras resolvía unos problemas inesperados. Su madre no hizo preguntas, e Isabel se lo agradeció. Luego encendió el ordenador y empezó a buscar un abogado de divorcios. Una llamada de Sandra interrumpió su búsqueda. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga sin rodeos. Viva, respondió Isabel. Eché a Diego anoche. Vi el video, dijo Sandra con cierta satisfacción. Todo el pueblo lo ha visto. Tu marido y su amante son estrellas de Internet. El video estaba en todas partes. Alguien lo subió al grupo local de Facebook y se viralizó. Dios mío, gimió Isabel. ¿Qué pensarán los niños? Son adolescentes. No son tontos. Seguro que ya lo sospechaban. No ayudas, gruñó Isabel. Perdona, suspiró Sandra. Oye, ¿quieres que vaya? Podríamos beber vino, maldecir a todos los hombres del mundo. No, gracias, respondió Isabel. Necesito estar sola. Después de la llamada abrió Facebook. Sandra no exageraba, el video de Diego y su amante estaba por todas partes. La gente lo compartía, comentaba, hacía memes. Algunos le mostraban compasión, otros la criticaban por la venganza cruel, otros simplemente se reían de la situación. Isabel cerró el portátil y decidió salir a despejarse. Quizá un paseo la ayudara a ordenar sus ideas. Al salir al camino de entrada, se quedó helada. En el parabrisas de su coche había una nota blanca, sujeta por el limpiaparabrisas.
Isabel se acercó y leyó el texto impreso con cuidado. Esto es solo el comienzo. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podía haber dejado esa nota? ¿Diago? Poco probable, no era de amenazas. ¿Su amante? Quizá la culpaba de la humillación pública. ¿O algún vecino que desaprobaba su venganza? Isabel miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Tomó la nota, volvió a la casa y cerró con llave. De pronto, su sala de estar le pareció siniestra y ajena. Tranquilízate, se dijo. Es solo una amenaza tonta. No pasará nada. Qué equivocada estaba. El día siguiente comenzó con una visita inesperada. Isabel acababa de preparar café cuando sonó el timbre. En la puerta había dos personas, una mujer de mediana edad con una carpeta y un joven que se mantenía detrás. ¿Señora Isabel Moreno?, preguntó la mujer. Sí, soy yo. Me llamo Dolores Jiménez, soy del Servicio de Protección de Menores. Y este es mi colega, Carlos Vargas. ¿Podemos pasar? El corazón de Isabel se hundió. ¿Protección de menores? ¿Por qué estaban allí? Por supuesto, dijo, dejándolos entrar. ¿Ha pasado algo? Entraron en la sala y se sentaron en el sofá. Dolores abrió la carpeta. Señora Moreno, hemos recibido una denuncia anónima sobre un posible maltrato a sus hijos. ¿Qué? Isabel no podía creer lo que oía. Debe de ser un error. Yo nunca, según la declaración, continuó Dolores, ignorando su protesta, usted muestra signos de inestabilidad emocional, tiende a comportamientos violentos y crea un ambiente inseguro para los niños. Eso es absurdo. ¿Quién hizo esa denuncia? Anónima, como le dije, respondió Dolores, mirándola con frialdad. Sin embargo, tenemos conocimiento del reciente incidente con su marido. El video se ha difundido bastante. Isabel sintió cómo se le encendía el rostro. Por supuesto, habían visto la grabación de Diego y su amante. Eso es un asunto familiar, dijo, esforzándose en sonar calmada. Sí, tenemos problemas, pero eso no afecta a mis hijos. ¿Dónde están sus hijos ahora, señora Moreno? Intervino Carlos por primera vez. Con mi madre. Quise protegerlos de todo esto. ¿Y dónde está su marido? Nosotros nos separamos. Temporalmente, añadió ella, sin querer admitir que lo había echado. Dolores hizo una anotación en sus papeles. Según nuestra información, usted causó daño físico a su marido utilizando alguna sustancia química. ¿Es cierto? Isabel respiró hondo. Mire, encontré en nuestro coche pruebas de la infidelidad de mi marido. Sí, actué de manera impulsiva usando extracto de ortiga. Fue una tontería, lo reconozco. Pero nunca he hecho ni haría daño a mis hijos. Aún así, sus acciones demuestran una tendencia hacia la violencia, observó Dolores. ¿Qué pasará si la próxima vez el objeto de su ira son los niños? Eso es totalmente distinto. Exclamó Isabel, sintiendo cómo la ansiedad la invadía. Yo amo a mis hijos más que a nada en el mundo. Señora Moreno, Dolores cerró la carpeta, necesitaremos realizar una evaluación completa de su situación. Esto incluye entrevistas con sus hijos, una inspección de la casa y una conversación con su esposo. Hasta que la investigación concluya, recomendamos que los niños permanezcan con su madre o con otro tutor adecuado. ¿Me están quitando a mis hijos? La voz de Isabel temblaba. Por ahora es solo una recomendación, respondió Dolores. Pero si no coopera o encontramos más problemas, podríamos iniciar una retirada temporal de la custodia. El mundo de Isabel empezaba a derrumbarse. Todo lo que había hecho era castigar a un marido infiel. Y ahora podía perder a sus hijos. Cooperaré en todo, dijo, intentando mantener la calma. ¿Qué necesitan exactamente? Para empezar, tenemos que hablar con sus hijos y con su esposo. También haremos una evaluación de la vivienda y una evaluación psicológica de usted. De acuerdo, asintió Isabel. ¿Cuándo? Nos pondremos en contacto con usted en los próximos días para organizar las entrevistas, dijo Dolores, levantándose. Mientras tanto, le repito,
Será mejor que los niños sigan con su madre. Tras su partida, Isabel se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo. No podía ser coincidencia, primero la nota en el coche, ahora esto. Alguien estaba intentando destruir su vida deliberadamente. Sacó el teléfono y marcó el número de Diego. Necesitaba hablar con él, saber si estaba detrás de todo aquello. Pero el móvil estaba fuera de cobertura. Luego llamó a su madre para saber cómo estaban los niños. Estaban bien, pero Miguel preguntaba cuándo podría volver a casa. Isabel mintió, diciendo que debía terminar unas reformas en la vivienda y le pidió que los tuviera unos días más. Pasó todo el día en tensión, esperando nuevas desgracias. Y no tardaron en llegar. La mañana empezó con una llamada de su compañera Laura. Isabel, ¿qué demonios? Preguntó sin rodeos. ¿De qué hablas? Isabel acababa de despertarse y pensaba con dificultad. ¿No has revisado el correo corporativo? Dios, míralo ya. Isabel tomó el portátil y abrió el buzón. Había varios mensajes nuevos, pero uno destacaba entre todos. El remitente, ella misma. Asunto, mi verdadera vida. Abrió el correo y se quedó sin aliento. En el mensaje había fotos. Isabel y su jefe, Raphael Stevens, en posturas inequívocas. Las imágenes parecían reales, pero ella sabía con certeza que eran falsas, jamás se había acostado con Rafael. Sí, era un hombre atractivo, pero estaba casado, y además Isabel nunca había engañado a Diego, a diferencia de él. Laura, no soy yo, susurró Isabel por el teléfono. Es Photoshop o algo así. Eso pensé, respondió la amiga. Pero parecen condenadamente reales. Y lo peor, fueron enviadas desde tu dirección a toda la empresa, incluido Rafael. Dios mío, gimió Isabel. Esto es una pesadilla. Han hackeado mi correo. Isabel, tienes que contactar de inmediato con IT y con recursos humanos. Quizás puedan detener la difusión. Las siguientes horas Isabel las pasó intentando explicar la situación al Departamento de Seguridad Informática y a Recursos Humanos. Todos fueron amables, pero notaba la duda en sus miradas. Rafael estaba de viaje y no podía hablar con él para coordinarse. El área de IT confirmó que el correo había salido de su cuenta, pero no podían asegurar si fue hackeada o si alguien obtuvo su contraseña. Bloquearon su acceso para la investigación. Isabel regresó a casa destrozada. Alguien estaba destruyendo su vida paso a paso, primero la amenaza con perder a sus hijos, ahora esto. Su carrera estaba en riesgo. Debía actuar. Decidió acudir a la policía. Reunió todas las pruebas, la nota del coche, la información sobre las fotos falsas, y estaba a punto de salir cuando sonó el timbre. Isabel se acercó con cautela y miró por la mirilla. No vio a nadie. Abrió y encontró en el umbral una pequeña caja. Su corazón se aceleró. Levantó la caja con cuidado y la llevó adentro. Era ligera, pero algo se movía dentro. Venciendo el miedo, la abrió. Dentro había una pistola. Isabel retrocedió como si se tratara de una serpiente venenosa. En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla automáticamente, era su madre. Contestó con voz temblorosa. Isabel, ¿estás viendo las noticias? La voz de su madre sonaba alterada. No, mamá, ¿qué pasó? Enciende la televisión. Ahora mismo. Isabel corrió a encender el televisor en un canal local. Allí apareció la foto de Diego en pantalla. Debajo, un rótulo, empresario local encontrado muerto de un disparo en un motel. La policía investiga el asesinato. Sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No recordaba cómo se dejó caer en el sofá, con la mirada fija en la pantalla. El reportero hablaba frente a un motel barato en las afueras. El cuerpo de Diego Moreno, de 43 años, fue hallado esta mañana por la camarera en una habitación del motel Pinos Verdes. Según datos preliminares, murió por un disparo. La policía investiga la hipótesis de asesinato.
Fuentes cercanas a la investigación indican que el señor Moreno fue recientemente protagonista de un escandaloso video difundido en redes sociales. Las manos de Isabel temblaban cuando volvió a tomar el teléfono. ¿Tenía que llamar a quién? La policía seguramente aparecería pronto, especialmente si encontraban la pistola que alguien había dejado en su puerta. La pistola. Miró alrededor, presa del pánico. Seguía en la caja, sobre la mesa, prueba evidente contra ella. Diego estaba muerto, toda la ciudad conocía su escándalo, y ahora tenía el arma homicida en casa. Estaba atrapada. Con manos temblorosas marcó el número de la única persona en la que podía confiar, su vieja amiga Carmen, abogada. Carmen, dijo en cuanto contestó, necesito tu ayuda. Profesionalmente. ¿Qué ocurre, Isabel? En la voz de Carmen se notaba preocupación. Han matado a Diego. Isabel sintió las lágrimas correrle por la cara. Y creo que me quieren inculpar. Hubo una pausa, y luego Carmen habló con un tono grave. Isabel, escúchame bien. No hables con nadie de lo sucedido. Sobre todo con la policía, hasta que yo llegue. ¿Estás en casa? Sí. Quédate allí. Llegaré en 20 minutos. Y, Isabel, no toques nada. Isabel miró la caja con la pistola. Demasiado tarde para eso. ¿Cómo? Alguien dejó la pistola en mi puerta. Ya abrí la caja. Maldición, masculló Carmen. Bien, no la toques más. Voy para allá. Carmen llegó incluso antes de lo prometido. En cuanto Isabel abrió, su amiga entró y la abrazó fuerte. Aguanta, amiga, dijo. Lo resolveremos. Isabel le mostró la caja con la pistola, manteniéndose a distancia. ¿Cuándo apareció? Preguntó Carmen, examinándola sin tocar. Hace como una hora. Iba a la policía a denunciar todo lo extraño que ha pasado estos días, y justo alguien llamó a la puerta. Abrí y ahí estaba la caja. ¿Qué otras cosas extrañas? Isabel le contó sobre la nota en el coche, la visita de protección de menores y las fotos falsas enviadas desde su correo. Alguien está destruyendo mi vida con premeditación, concluyó. Y ahora Diego está muerto, y yo soy la principal sospechosa. Carmen negó con la cabeza, pensativa. Esto es demasiado elaborado para una simple venganza. ¿Quién podría odiarte a ti o a Diego tanto? No lo sé, respondió Isabel sinceramente. Diego tenía socios de negocios, tal vez algo salió mal. O se interrumpió, recordando de pronto a la mujer del video. Algo en ella le resultaba familiar. ¿O qué? Preguntó Carmen. La mujer con la que estaba Diego me pareció conocida, pero no pude distinguirla bien. Antes de que Carmen pudiera contestar, se oyó un golpe fuerte en la puerta. Policía. Abra. Se miraron. Carmen susurró, no digas nada sin mí. Soy tu abogada. Isabel asintió y abrió la puerta. En el umbral había dos personas, un hombre alto con traje y una mujer uniformada. El hombre mostró su placa, Detective Alberto Ramos, policía de la ciudad. Esta es la oficial Pérez. ¿Podemos pasar? Claro, dijo Isabel, retrocediendo. Esta es mi abogada, Carmen Brigas. El detective Ramos arqueó una ceja, pero no comentó la presencia de la letrada. Señora Moreno, necesito hacerle unas preguntas sobre su marido. Sé que está muerto, dijo Isabel con voz temblorosa. Lo vi en las noticias. ¿Cuándo vio a su esposo por última vez? Hace 2 noches, por la tarde. Yo lo eché de casa. ¿Por qué? Isabel miró a Carmen. Su amiga asintió apenas. Descubrí que me engañaba. ¿Y cómo lo descubrió? Isabel relató lo de la ropa interior. ¿Y lo del video? ¿Conserva ese video? Preguntó el detective. Sí, en mi teléfono. Nos gustaría verlo. Isabel les mostró el video. El detective lo observó con atención y luego preguntó, ¿reconoce a la mujer del video? No, sí, me resultó familiar, pero no pude verla bien. Señora Moreno, ¿dónde estuvo hoy entre la medianoche y las 3 de la mañana? En casa,
durmiendo. ¿Alguien puede confirmarlo? No, estaba sola. El detective asintió, tomando notas. ¿Tiene usted armas? Isabel sintió la garganta cerrarse. La caja con la pistola seguía sobre la mesa, a la vista de los policías. No, dijo. Es decir. La animó el detective. Alguien me dejó una pistola hoy, señaló la caja. No sé quién ni por qué. El detective Ramos intercambió una mirada con la oficial Pérez. ¿Quiere decir que una persona desconocida dejó un arma en su puerta hoy? Sí, hace como una hora. Abrí la puerta y estaba esa caja. ¿Y no vio a nadie? No. El detective se acercó a la mesa y examinó la caja sin tocarla. Oficial Pérez, llame a criminalística, ordenó. Luego se volvió a Isabel. Señora Moreno, me temo que tendrá que acompañarnos a la comisaría para seguir conversando. Ella no está obligada a hacerlo, intervino Carmen. Si tiene preguntas, puede hacerlas aquí. Encontramos en su casa un arma que pudo ser usada en un asesinato, replicó fríamente el detective. Tenemos motivos para detenerla. Usted mismo ve que fue colocada allí, replicó Carmen. Mi clienta les informó voluntariamente. Eso no es el comportamiento de una asesina. Aún así, debemos realizar un interrogatorio formal. Señora Moreno, por favor, acompáñenos. Isabel miró a Carmen. Su amiga asintió, voy contigo. Cuando salían de la casa, Isabel notó a los vecinos asomados a las ventanas. Todo el barrio debía de saber ya que la policía se la llevaba. Para mañana, todos estarían convencidos de que había matado a su marido. La comisaría resultó ser exactamente como en las películas, luz fluorescente intensa, murmullo de voces, olor a café y desinfectante. Llevaron a Isabel a una sala de interrogatorios, un cuarto pequeño con una mesa sencilla y 3 sillas. Las paredes estaban pintadas de un desagradable verde pálido. Carmen no se separaba de ella. Iba en modo profesional, traje severo, el pelo recogido en un moño y una expresión que no auguraba nada bueno para los contrarios. Recuerda, le susurró a Isabel mientras esperaban al detective, responde solo a lo que pregunten. No ofrezcas información adicional. Si no estás segura, di que no recuerdas o no sabes. Isabel asintió, sintiéndose como en una pesadilla. Hacía apenas una semana era una mujer común con una vida común, trabajo, hijos, casa. Ahora estaba sentada en una comisaría, sospechosa del asesinato de su marido. La puerta se abrió y entró el detective Ramos acompañado de una mujer a la que Isabel no había visto antes, corpulenta, pelirroja y de mirada penetrante. Señora Moreno, esta es la detective Paula Collins, la presentó Ramos. Participará en nuestra conversación. En el interrogatorio, corrigió Carmen. Llamemos a las cosas por su nombre, detective. Ramos ignoró el comentario y se sentó frente a Isabel. Señora Moreno, cuéntenos sobre su relación con su marido. Isabel respiró hondo y empezó a hablar de sus 12 años de matrimonio, de cómo se conocieron en la universidad, del nacimiento de los hijos. Fue completamente sincera acerca de los problemas que habían comenzado hacía años, sus regresos tardíos del trabajo, llamadas extrañas, sus sospechas. ¿Cuándo supo de la infidelidad? Hace 3 días, cuando encontré ropa interior femenina en nuestro coche. ¿Y cómo reaccionó? Isabel miró a Carmen. Su amiga se encogió levemente de hombros, como diciendo, tu decisión. Yo empapé el asiento trasero del coche con extracto de ortiga, admitió. La detective Collins no pudo ocultar la sorpresa. ¿Lastimó deliberadamente a su marido y a su acompañante? Sí, dijo Isabel. Estaba enfadada. Muy enfadada. ¿Tanto como para matarlo? Protesto, intervino Carmen. Esa pregunta presupone culpabilidad. Lo reformuló, dijo Ramos con calma. Señora Moreno, ¿alguna vez amenazó a su marido con violencia física? No, nunca. ¿No dijo frases como te voy a matar o ojalá estuvieras muerto? No, respondió Isabel con firmeza. Estaba dolida y enfadada, pero nunca quise su muerte.
Aún así, llevó a cabo acciones que le causaron dolor físico. Fue una estupidez, reconoció Isabel. No estoy orgullosa. Pero hay una gran diferencia entre la quemazón de la ortiga y una bala. Hablando de la bala, Ramos se inclinó hacia adelante. Criminalística ha confirmado de forma preliminar que la pistola hallada en su casa es del mismo calibre que el arma homicida. El corazón de Isabel dio un vuelco. Nunca había visto esa pistola, dijo. Alguien me la plantó. Una explicación muy conveniente, observó Ramos. Detective, intervino Carmen, si mi clienta hubiese matado a su marido, ¿por qué guardaría el arma del crimen en su casa? Y más aún, ¿por qué les avisaría voluntariamente? La gente comete errores, se encogió de hombros Ramos. Sobre todo los delincuentes inexpertos. Mi clienta no es una delincuente, cortó Carmen. ¿Tiene testigos que la vieran cerca del motel la noche del asesinato? La investigación continúa, respondió evasivo Ramos. En otras palabras, no, concluyó Carmen. No tienen nada salvo un supuesto motivo y un arma que alguien colocó para incriminarla. Tenemos un video, dijo de pronto la detective Collins. ¿Qué video? Preguntó Isabel, sintiendo que la invadía el pánico. La cámara de seguridad del estacionamiento del motel, respondió Collins. Se ve a una mujer, parecida a usted, entrando en la habitación de su marido alrededor de la medianoche. No podía ser yo. Exclamó Isabel. Estaba en casa. ¿Podemos ver ese video? Preguntó Carmen. Cuando llegue el momento, dijo Ramos. Por ahora, señora Moreno, cuéntenos sobre los incidentes extraños de los últimos días. Mencionó una nota en el coche y problemas con tutela. Isabel relató con detalle la nota. Esto es solo el comienzo, la visita de protección de menores y las fotos falsas enviadas desde su correo del trabajo. ¿Tiene esa nota? Preguntó Ramos. Sí, está en casa, en un cajón del escritorio. Quisiéramos incautarla para peritaje. También su ordenador y su teléfono. ¿Es necesario? Preguntó Isabel, pensando en quedarse incomunicada. Si quiere que investiguemos una posible conspiración contra usted, sí, respondió Ramos. Señora Moreno, ¿tiene alguna sospecha de quién podría querer dañarla? Isabel meditó. ¿Quién la odiaría tanto como para desmantelar su vida así? ¿Y quién podía haber matado a Diego? No lo sé, respondió con honestidad. No tengo enemigos. O eso creía. ¿Y los socios de su marido? Preguntó Ramos. ¿Problemas en el trabajo, quizá? Diego nunca hablaba conmigo de asuntos laborales, contestó Isabel. ¿Y su amante? ¿La conoce? Isabel negó con la cabeza. En el video no se le ve la cara. El interrogatorio se prolongó cerca de 1 hora más. Los detectives repetían las mismas preguntas con distintas formulaciones, evidentemente esperando pillarla en contradicciones. Pero Isabel decía la verdad y no tenía que recordar detalles inventados. Al fin, Ramos se recostó en la silla. En la pistola no se han encontrado sus huellas dactilares. De hecho, no hay huellas. El asesino las borró. Por hoy es suficiente, señora Moreno. Queda en libertad, pero no abandone la ciudad. Podemos volver a citarla en cualquier momento. ¿Van a detener a mi clienta? Preguntó Carmen. Por ahora, no, respondió Ramos. Pero la investigación sigue su curso. Cuando salieron de la comisaría, ya era tarde. Carmen se ofreció a llevar a Isabel a casa. ¿Qué opinas? Preguntó Isabel en el coche. ¿Sincera? Parece una trampa muy bien planeada. Alguien quiere verte entre rejas. ¿Pero quién? ¿Y por qué? No lo sé, dijo Carmen. Pero lo averiguaremos. De momento, extrema las precauciones. No hables con nadie del caso. No dejes entrar a desconocidos. Y quizá deberías quedarte con tu madre. No, dijo Isabel con firmeza. No voy a esconderme. Y no quiero involucrar más a mi madre y a los niños. Carmen asintió. Entonces al menos déjame quedarme contigo esta noche. No quiero que estés sola.
Isabel aceptó, agradecida por el apoyo. Pero incluso con Carmen allí, no lograba sacudirse la sensación de que alguien la vigilaba, aguardando el momento del siguiente golpe. La mañana no trajo alivio. La foto de Isabel ocupaba la portada del periódico local con el titular, La viuda del empresario, interrogada por el asesinato. El artículo mencionaba a una fuente cercana a la investigación que aseguraba que ella era la principal sospechosa. Una filtración de la policía, dijo Carmen, sombría, hojeando la nota. Te están presionando a través de los medios. Isabel solo negó con la cabeza, demasiado agotada para indignarse. Los últimos días parecían haberle drenado toda la energía. ¿Qué hago, Carmen? Preguntó sirviendo café. Siento que todo se derrumba. Para empezar, identificar a quien está detrás, respondió su amiga. Tienes que repasar a cualquiera que pudiera tener motivos para dañarte a ti o a Diego. He repasado a todos en mi cabeza, dijo Isabel. No me viene nadie. No tengo enemigos. O eso creía. ¿Y la mujer del video? Dijiste que te resultaba conocida. Isabel cerró los ojos, intentando evocar el rostro fugaz de la mujer que huía del coche. Estaba demasiado oscuro, y todo el tiempo giraba la cara. Pero algo en su forma de moverse, en cómo sostenía la cabeza no lo sé, Carmen. Podría ser cualquiera. No cualquiera, dijo Carmen, pensativa. Alguien que conoces. Alguien que te conoce lo bastante como para montar una venganza así de retorcida. Isabel se estremeció ante la palabra venganza. ¿Pero por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Carmen se encogió de hombros. A veces la gente se venga por agravios imaginarios. O por algo de lo que ni te enteraste. Las interrumpió una llamada. Número desconocido. Hola. Respondió Isabel con cautela. ¿Señora Moreno? Dijo una voz masculina. Habla el detective Ramos. Hemos encontrado algo interesante. ¿Puede venir a la comisaría? Isabel miró a Carmen y repitió la pregunta para ella. Estaremos allí en 30 minutos, dijo Carmen al teléfono, tomándolo de manos de Isabel. De camino, Carmen la instruyó, no caigas en provocaciones. Intentarán pillarte en contradicciones o forzarte a admitir algo que no has hecho. Mantén tu versión. Eres inocente. Isabel asintió, con el estómago hecho un nudo. En la comisaría las recibió el detective Ramos. No las condujo a la sala de interrogatorios, sino a su despacho, una habitación pequeña, llena de carpetas y con fotos familiares sobre la mesa. Señora Moreno, empezó cuando se sentaron, revisamos las cámaras de la zona de su casa. Y encontramos algo interesante. Giró la pantalla del ordenador y puso un video. Se veía la casa de Isabel desde el otro lado de la calle. Una mujer con ropa oscura y un sombrero grande que ocultaba el rostro se acercaba con una caja. La dejó en la puerta, tocó el timbre y se alejó rápidamente. ¿Reconoce a esta mujer? Preguntó Ramos. Isabel afinó la vista. Había algo familiar en su manera de andar, pero el rostro no se veía. No, respondió. No puedo distinguirla. Ahora mire esto, dijo Ramos abriendo otro video. Era la grabación de la cámara del motel donde mataron a Diego. Se veía a una mujer entrando en la habitación. Llevaba la misma ropa y el mismo sombrero que la mujer de la casa de Isabel. Es la misma, dijo Ramos. Y comprobamos los tiempos, primero estuvo en el motel y luego en su casa. Pero yo no soy, dijo Isabel. Nunca fui a ese motel. Lo sabemos, dijo Ramos, para su sorpresa. Los peritos analizaron la marcha y la complexión. No es usted. Isabel sintió cómo se le levantaba un enorme peso de encima. ¿Entonces ya no soy la principal sospechosa? No la principal, precisó Ramos. Pero necesitamos su ayuda para identificar a esa mujer. Ya dije que no puedo verla bien. No es solo eso, añadió Ramos. Hemos encontrado algo más. Hace 2 años ocurrió un asesinato exactamente igual en Santiago. El marido fue abatido en un motel tras un escándalo por infidelidad.
La esposa era la principal sospechosa, pero luego se supo que la habían inculpado. ¿Y qué pasó?, preguntó Carmen. Nunca hallaron al verdadero asesino, respondió Ramos. Y la esposa del fallecido se suicidó, incapaz de soportar la presión y la pérdida. Isabel sintió la sangre helarse en las venas. ¿Cree que está relacionado con mi caso?, preguntó. Demasiadas coincidencias, dijo Ramos. En ambos casos, todo comenzó con una infidelidad. Luego llegaron las amenazas anónimas, el arma plantada, las pruebas falsificadas contra la esposa. Incluso la firma del asesinato es idéntica, una sola bala al corazón. ¿Y cree que la misma persona está detrás de ambos asesinatos?, preguntó Carmen. Es una línea de trabajo, asintió Ramos. Señora Moreno, ¿está segura de que no puede recordar a nadie que tuviera un motivo para vengarse de usted con tanta crueldad? ¿Quizá alguien de su pasado? ¿Un exnovio, una rival, un enemigo? Isabel negó con la cabeza, pero de pronto algo cruzó por su memoria, una imagen borrosa que no lograba atrapar con claridad. Espere, dijo, forzando la memoria. Tal vez, pero no, fue hace tanto. Y dudo que ella, ¿quién?, la apremió Ramos. En la universidad había una chica, Vanessa Fisher. Al principio éramos amigas, pero luego nos peleamos por un chico. Ella era inestable. Me acusó de haberle robado al novio, aunque en realidad él no estaba interesado en ella. Me amenazó, incluso intentó atacarme una vez. La expulsaron después de ese incidente. Pero fue hace 15 años. Ni siquiera sé dónde está ahora. Ramos anotó el nombre con rapidez. ¿Tiene una foto de ella? ¿O una descripción? Puede que en los álbumes viejos haya alguna. Era alta, delgada, de pelo oscuro. Tenía una mirada muy intensa, un poco inquietante. Pero insisto, fue hace mucho. No estoy segura de que tenga relación. Lo comprobaremos, dijo Ramos. Mientras tanto, le recomiendo extremar la cautela. Si es la misma persona y ya ha matado a dos, puede que no se detenga. Isabel sintió un escalofrío por la espalda. ¿Cree que estoy en peligro? No podemos descartarlo, respondió Ramos con seriedad. Pondré un coche patrulla a vigilar su casa, pero también le recomiendo trasladarse temporalmente a un lugar seguro. A casa de mi madre, asintió Isabel. Los niños ya están allí. Buena idea, convino Ramos. Y otra cosa, señora Moreno, si recuerda algo más sobre Vanessa Fisher o sobre cualquier otra persona con motivo para hacerle daño, contácteme de inmediato. Le entregó su tarjeta, y ella y Carmen salieron de la comisaría. ¿Qué piensas?, preguntó Isabel cuando se sentaron en el coche de Carmen. Suena loco, pero tiene sentido, respondió su amiga. Si Vanessa nunca te perdonó lo de la universidad, si alimentó ese rencor todos estos años, algunas personas arrastran traumas muy profundos que pueden convertirse en obsesión por la venganza. ¿Pero matar a Diego? ¿Qué sentido tiene? Tal vez quería herirte destruyendo tu vida. Asesinar a tu marido y culparte a ti podría ser su manera de quitarte todo, como cree que tú se lo quitaste a ella. Isabel se estremeció ante esa idea. Tengo que encontrar las fotos antiguas, dijo. Quizá ayude a la policía a identificarla. Vamos a tu casa, recogemos tus cosas y buscamos los álbumes, propuso Carmen. Luego te llevo con tu madre. De camino, Isabel no podía dejar de pensar en Vanessa. Fueron amigas cercanas el primer año de universidad, pero todo cambió. Vanessa se enamoró de un chico que no le correspondía y, en cambio, se interesó por Isabel. Isabel no animó aquel acercamiento, sabiendo lo que sentía Vanessa, pero su amiga igual la acusó de traición. La situación se tensó cuando Vanessa empezó a difundir rumores y luego, en un arrebato, intentó atacarla con unas tijeras. Expulsaron a Vanessa, y Isabel no volvió a saber de ella. ¿Pudo haber estado planeando una venganza todos estos años? Parecía una locura, pero Isabel no tenía otra explicación. En casa, Isabel fue directa al armario donde guardaba los álbumes viejos. Mientras Carmen reunía lo imprescindible para ella,
Isabel pasó páginas amarillentas buscando fotos con Vanessa. Por fin, en el álbum del primer año, encontró lo que buscaba, una foto de grupo de un club estudiantil. Ella aparecía sonriente y despreocupada, y a su lado estaba Vanessa, alta, de largo pelo oscuro y mirada penetrante. Incluso en la foto había algo tenso, inquietante, en su expresión. La encontré. Llamó Isabel a Carmen. Su amiga se acercó y miró la imagen. ¿Es ella?, preguntó, señalando a Vanessa. Sí, asintió Isabel. Carmen examinó la fotografía con atención. Hay algo familiar en su rostro, dijo pensativa. Aunque quizás solo me lo parece. Isabel sacó con cuidado la foto del álbum. Llevemos esto al detective Ramos. Al salir de la casa, Isabel vio un coche patrulla aparcado al otro lado de la calle. El agente dentro asintió, y ella sintió un extraño alivio al ver que la policía se tomaba en serio la amenaza. Pasaron por la comisaría y dejaron la foto para el detective Ramos, que estaba fuera. Luego Carmen llevó a Isabel a casa de su madre. La madre las recibió con el rostro preocupado. ¿Dónde están los niños?, preguntó Isabel. Miguel está en su cuarto. Estela se fue al cine con una amiga, pensé que le vendría bien distraerse. Llámala ahora mismo para que vuelva. Ya no es seguro. La madre marcó de inmediato y ordenó a su nieta regresar cuanto antes. Necesito hablar con ellos. Explicarles aunque ni yo entiendo bien lo que pasa, dijo Isabel y contó a su madre la situación a grandes rasgos, omitiendo lo más aterrador. La madre estaba conmocionada, pero se mantuvo firme. Puedes quedarte aquí todo lo que haga falta, dijo. Están seguros bajo mi techo. Isabel la abrazó, con lágrimas asomando, y luego fue con Miguel. Su hijo de 16 años estaba sentado en la cama, mirando al vacío. Al verla, alzó unos ojos llenos de dolor e incomprensión. Hola, dijo ella en voz baja, sentándose a su lado. ¿Papá de verdad está muerto?, preguntó sin rodeos. Sí, respondió Isabel, decidiendo no ocultarle la verdad. Lo siento mucho, Miguel. ¿Lo mataron? Sí. ¿Y la policía cree que fuiste tú? Isabel se estremeció. Las noticias volaban. Algunos lo pensaron, pero ahora la policía tiene a otros sospechosos. Miguel guardó silencio y luego preguntó, ¿es por ese video?, ¿en el que sale con una mujer? Isabel cerró los ojos. Claro que lo había visto. Todo el pueblo lo vio. Miguel, las relaciones de los adultos son complicadas. Tu padre cometió un error. Y yo también me equivoqué al vengarme así. Pero ninguno merecía lo que vino después. Alguien me mandó un mensaje, dijo Miguel, mirándola. ¿Qué mensaje? Miguel tomó su teléfono y le mostró un texto de un número desconocido. Tu madre mató a tu padre. Pronto todos sabrán la verdad. Isabel sintió un helor por dentro. ¿Cuándo te llegó? Anoche. Miguel, escúchame, le tomó las manos. Yo no maté a tu padre. Alguien está intentando incriminarme y esa misma persona te envió ese mensaje. Tienes que mostrárselo a la policía. Miguel asintió, aunque Isabel vio dudas en sus ojos. No podía culparlo, todo era demasiado complicado y aterrador para un chico de 16. Isabel lo abrazó y prometió que aclararía todo y protegería a la familia. En el fondo, no estaba segura de poder cumplirlo. Al volver al salón, vio a Carmen colgar una llamada. Se volvió hacia ella con gesto grave. Era el detective Ramos. Han rastreado a Vanessa Fisher en la base de datos. Tras su expulsión tuvo varias detenciones por faltas menores, luego pasó por una clínica psiquiátrica. Al salir, cambió de nombre y desapareció del radar. Pero encontraron su última dirección conocida y van a comprobarla. Eso es bueno, dijo Isabel, aferrándose a una débil esperanza. Quizás sí sea ella. Hay algo más, siguió Carmen. Ramos revisó más a fondo el caso de Santiago. Allí también hubo una examiga que acusaba a la víctima de robarle a un hombre. La coincidencia es demasiado clara. Tiene que ser ella, dijo Isabel.
Y Miguel acaba de enseñarme un mensaje que le enviaron, decía que yo maté a Diego. Carmen palideció. Esto supera todos los límites. Está intentando poner a tus propios hijos en tu contra. ¿Pero para qué? ¿Qué pretende? Destruir por completo tu vida, replicó sombría. Si asumimos que es Vanessa, quizá cree que tú destruiste la suya al quitarle el amor de su vida. Ahora quiere que lo pierdas todo, marido, hijos, reputación, libertad. Es una forma patológica y perversa de venganza. Isabel se estremeció ante esa explicación, pero tenía un sentido aterrador. Debo mostrar a la policía el mensaje que recibió Miguel, dijo. Yo llamo a Ramos, asintió Carmen. El detective llegó una hora después. Examinó el mensaje en el teléfono. Rastrearemos ese número, dijo. Y mientras, tengo noticias. Comprobamos la última dirección conocida de Vanessa Fisher. Los vecinos confirmaron que una mujer parecida vivió allí hasta hace poco, pero se mudó hace cerca de un mes. Nadie sabe a dónde. Hace un mes, repitió Isabel. Justo cuando pudo empezar a vigilarnos a Diego y a mí. Es posible, admitió Ramos. También averiguamos que, tras cambiar de nombre, pasó a llamarse María Becker. Con ese nombre trabajó en varias empresas, incluida una relacionada con el negocio de su marido. ¿Qué? Isabel se quedó pasmada. ¿Diego la conocía? Estamos verificando ese vínculo, dijo Ramos. Pero es muy probable que se colocara allí adrede para acercarse a su familia. ¿Podría ser la mujer del video? Preguntó Isabel, recordando los rasgos vagamente familiares. Estamos mejorando la calidad de la grabación, respondió. Si es ella, la identificaremos. Tras la partida del detective, Isabel no encontraba sosiego. Pensar que Vanessa pudo planear su venganza durante años, acercándose a su marido, sonaba a locura, pero no había otra explicación. ¿Y si viene aquí? Preguntó a Carmen. ¿Y si intenta alcanzar a los niños? Hay un coche de policía vigilando la casa de tu madre, le recordó Carmen. Y ahora que tienen razones sólidas para sospechar de Vanessa, la encontrarán pronto. Isabel asintió, aunque el miedo no la soltaba. Esa noche apenas durmió, alerta a cada ruido y comprobando a los niños cada hora. Por la mañana, Carmen se fue a casa a cambiarse y recoger algunas cosas, prometiendo volver a mediodía. Isabel se quedó con su madre y los niños, tratando de aparentar normalidad aunque no había nada normal en su situación. Alrededor de las 11 llamó el detective Ramos. Señora Moreno, tenemos un avance, dijo. Logramos mejorar el video del motel y nuestros peritos identificaron con alta probabilidad a la mujer como Vanessa Fisher, ahora conocida como María Becker. Hemos emitido una orden de arresto y se la ha declarado en busca y captura. Eso es bueno, dijo Isabel, con una mezcla extraña de alivio y ansiedad. ¿Cree que podrán encontrarla? Hacemos todo lo posible, respondió. Pero debo advertirle, si realmente está detrás de todo, es peligrosa e impredecible. No abra a desconocidos, no responda llamadas de números ocultos y, sobre todo, no se quede sola. Lo entiendo, dijo Isabel. Gracias, detective. Al colgar, sintió un alivio extraño. Al menos, su pesadilla ya tenía nombre y rostro. Vanessa Fisher, una mujer casi olvidada de la universidad, había convertido su vida en un infierno por una vieja ofensa. Isabel decidió contarle toda la verdad a su madre. Merecía saber a qué peligro podían estar expuestos. Dios mío, Isabel, dijo su madre al oírla. Esa mujer es una psicópata. Lo sé, asintió Isabel. Pero la policía la busca. Pronto terminará. Quería creer sus propias palabras. El día transcurrió en tensa espera. Carmen regresó como prometió y se quedó otra noche. El detective Ramos llamó 2 veces para informar de la falta de avances en la búsqueda de Vanessa. Parecía haberse esfumado. Isabel intentó comportarse con normalidad por los niños, pero era cada vez más difícil. Estela se cerró en sí misma y Miguel estaba visiblemente enfadado y confuso.
Isabel no sabía cómo ayudarles a procesar la pérdida de su padre en semejantes circunstancias. Por la noche, cuando los niños se acostaron, ella, Carmen y su madre se sentaron en la sala, hablando en susurros. ¿Y si no la encuentran?, preguntó Isabel. ¿Y si simplemente desaparece y luego vuelve cuando todos se hayan olvidado? Encontrarla es casi imposible hoy en día, dijo Carmen. Con el reconocimiento facial, las cámaras de seguridad, el rastreo de tarjetas y de teléfonos, si usa cualquiera de eso, la pillarán. ¿Y si es lo bastante lista para evitarlo?, insistió Isabel. Ya demostró que puede ser muy ingeniosa. Entonces tendrá que esconderse el resto de su vida, dijo la madre. No podrá volver sin arriesgarse a que la capturen. Fue un consuelo débil, pero mejor que nada. La noche transcurrió en calma, y la mañana trajo una noticia inesperada, una llamada del jefe de Isabel, Rafael Stevens. Isabel, dijo con tono oficial, llamó para informarle que seguridad de la empresa concluyó la investigación del incidente del correo electrónico. Confirmaron que su cuenta fue hackeada desde fuera. Entonces, ¿todos entienden que no fui yo quien envió esas fotos?, preguntó Isabel, aliviada. Sí, ya está claro. Además, los peritos determinaron que las fotos fueron generadas con tecnología de inteligencia artificial. De altísima calidad, pero falsas al fin. Gracias, Rafael, dijo Isabel. Significa mucho para mí. ¿Cuándo piensa volver al trabajo?, preguntó. Todos entendemos que está pasando por un momento difícil, pero su puesto la espera. Isabel no esperaba ese apoyo y se quedó sin palabras por un instante. Yo no lo sé, respondió con honestidad. Ahora es difícil hacer planes. Por supuesto, lo entiendo, dijo Rafael. Solo sepa que estamos de su lado. Tras esa conversación, Isabel sintió un débil rayo de esperanza. Al menos, su carrera no estaba destruida. Era un pequeño trozo de su vida que Vanessa no había logrado arrebatarle. Alrededor del mediodía llamó el detective Ramos. Señora Moreno, hay avances, dijo. Rastreamos un coche a nombre de María Becker. Lo vieron anoche cerca de su ciudad. ¿Está aquí? Isabel sintió el corazón acelerarse. Es posible, respondió Ramos. Hemos reforzado el patrullaje alrededor de la casa de su madre y estamos revisando todos los moteles y hoteles del área. Solo quería mantenerla al tanto y pedirle que extreme la precaución. Gracias, detective. Tras esa llamada, la tensión en casa aumentó. Los niños se quedaron dentro, cancelando todos sus planes. Carmen habló con su despacho y pidió unos días más para quedarse con Isabel. El día se hizo eterno. Isabel intentó distraerse ayudando a su madre con la casa, hablando con los hijos, revisando el correo del trabajo. Pero su mente volvía una y otra vez a Vanessa. ¿Dónde estaba? ¿Qué planeaba? Por la tarde, mientras cenaban, sonó el teléfono de Isabel. Número oculto. No contestes, dijo Carmen. Podría ser ella. Isabel asintió y dejó que saltara al buzón de voz. Un minuto después llegó la notificación de un mensaje nuevo. Con las manos temblorosas, puso el altavoz y lo reprodujo. Isabel, sonó una voz femenina desconocida, sé que la policía me busca. Pero no me encontrarán. En cambio, yo ya te encontré. Y a tus hijos. Y a tu madre. Tú me lo quitaste todo, ahora te lo quitaré yo a ti. Es solo cuestión de tiempo. Isabel dejó caer el teléfono como si quemara. Tenemos que llamar a Ramos, dijo Carmen, recogiendo el aparato. De inmediato. Marcó al detective y le relató el mensaje. Ramos prometió enviar peritos para intentar rastrear la llamada y reforzar la protección de la casa. Quizá deberíamos irnos, propuso la madre. Tu tía tiene una casita en la sierra. Nadie nos encontrará allí. Si empezamos a huir, no pararemos nunca, dijo Isabel. La policía está cerca de atraparla. Solo tenemos que aguantar un poco más. La noche pasó sin incidentes, pero nadie durmió bien. Por la mañana, Ramos informó que no habían podido rastrear la llamada, se hizo desde un teléfono desechable.
Pero hay una buena noticia, añadió. El coche de María Becker fue visto cerca del Motel Robles, a la salida de la ciudad. Estamos enviando un equipo de asalto. Era la primera pista concreta, y Isabel sintió un golpe de esperanza. Tal vez la pesadilla acabaría pronto. Las horas se arrastraron con lentitud dolorosa. Isabel miraba el móvil una y otra vez, esperando noticias de Ramos. Carmen intentaba distraerla hablando del futuro, cómo reconstruiría su vida después de todo. Isabel agradecía el optimismo, pero no podía compartirlo. Se había roto demasiado. Por fin, hacia las 3 de la tarde, llamó Ramos. Señora Moreno, dijo con la voz tensa, revisamos el motel. Vanessa no estaba, pero encontramos huellas de su presencia. ¿A qué se refiere? En la habitación había un tablero con fotografías, usted, sus hijos, su madre. Horarios, rutas, notas. Los ha estado vigilando semanas, quizá meses. También había planes de pasos siguientes. Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué pasos? Planeaba eliminarla a usted y a sus hijos, dijo Ramos en voz baja. Y montar la escena como un homicidio, suicidio. De modo que pareciera que, incapaz de soportar la presión, usted mató a sus hijos y luego se quitó la vida. Isabel quedó sin aire del espanto. Una cosa era sospechar que Vanessa era peligrosa, otra muy distinta, saber que planeaba asesinar a sus hijos. ¿Dónde está ahora? Preguntó con voz trémula. No lo sabemos, admitió Ramos. Pero, según sus notas, pensaba actuar esta noche. Enviamos unidades adicionales y un equipo especial a la casa de su madre. Yo también voy para allá. No salgan ni dejen entrar a nadie hasta que llegue. Isabel colgó y, esforzándose por sonar serena, repitió la conversación a Carmen y a su madre. Sus rostros palidecieron. Necesitamos un arma, dijo la madre, poniéndose en pie. Tu padre tenía una pistola. Debe de estar en su despacho. Mamá, no, replicó Isabel. La policía viene. Nos protegerán. ¿Y si llega antes? Dijo la madre. No permitiré que esa loca haga daño a mis nietos. Salió de la habitación y Isabel cruzó una mirada con Carmen. Puede que tenga razón, dijo Carmen. Mejor tener con qué defenderse, por si acaso. Isabel asintió, aunque la idea de tener que usar un arma le revolvía el estómago. Miguel y Estela estaban en sus cuartos. Isabel fue a verlos para asegurarse de que estaban bien y decirles que no salieran. No quería asustarlos, pero debían comprender la gravedad. Golpeó la puerta de Miguel. Nada. Abrió, la habitación estaba vacía. La de Estela también. Niños. Llamó, sintiendo como la pánico subía. Miguel. Estela. Recorrió toda la casa, nada. Miró por la ventana, el coche de su madre había desaparecido de la entrada. Carmen. Gritó. Han desaparecido los niños. Y el coche de mamá también. Carmen corrió al recibidor, el horror pintado en su cara. No pudieron irse sin más, dijo. No después de todo lo que les dijimos. En ese momento sonó el teléfono de Isabel. Número desconocido. ¿Hola? Contestó con el corazón desbocado. ¿Mamá? Era la voz de Estela, temblorosa y asustada. Estela. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? La abuela dijo que teníamos que ir a un lugar seguro. Íbamos a casa de la tía Jenny, pero entonces esa mujer apareció en la carretera. Nos hizo parar. Tiene una pistola, mamá. Dijo que nos matará si no vienes. Dios mío, susurró Isabel. Estela, ¿dónde están? En una casa vieja en el bosque. No sé bien. Dijo que fuera sola. Si traes a la policía, nos matará a todos. Pásame con esa mujer, exigió Isabel. Se oyó un roce y luego otra voz, fría y controlada. Hola, Isabel. ¿Cuánto tiempo? Vanessa, exhaló Isabel. No toques a mis hijos. Ellos no tienen la culpa de nada. Como yo, respondió.
Y eso no te detuvo cuando destruiste mi vida. Ahora me toca a mí. ¿Qué quieres? A ti, dijo simplemente. Ven al aserradero viejo de Foster. ¿Sabes dónde es? Sí, respondió Isabel. El aserradero era un lugar abandonado a unas millas de la ciudad. Ven sola. Sin policía. Tienes una hora. Si no, empiezo por tu hija. La llamada se cortó. Isabel miró a Carmen, con el rostro blanco como la tiza. Los tiene de rehenes, dijo. A mis hijos y a mi madre. Está en el aserradero viejo de Foster. Tengo que ir. No, dijo Carmen con firmeza. Debemos llamar a Ramos. Es una trampa, Isabel. Quiere atraerte allí para matarte. Si no voy, matará a mis hijos. Gritó. No puedo arriesgarme. Piensa, Carmen la sujetó por los hombros. Si va sola, los matará a todos. Ese es su plan. La policía es la única oportunidad de salvarlos. Isabel sabía que Carmen tenía razón, pero el miedo por sus hijos y su madre lo nublaba todo. Llamaremos a Ramos, dijo al fin. Pero igualmente iré. No me quedaré sentada mientras mi familia está en peligro. Carmen asintió, comprendiendo que no podría detenerla. Entonces voy contigo. Llamó a Ramos y explicó la situación. El detective estaba furioso, no con ellas, sino consigo mismo. Los tiene, y ahora exige que Isabel vaya al aserradero abandonado de Foster. Conozco el lugar, dijo Ramos. Salgo con el equipo de asalto. Pero escúchenme bien, no se acerquen al aserradero. Es demasiado peligroso. Tendremos cuidado, respondió Carmen, sin prometer obediencia. Colgó y miró a Isabel. Vamos, dijo Isabel, dirigiéndose ya a la puerta. Tenemos menos de una hora. El camino al aserradero era largo y serpenteante. Carmen conducía, Isabel, a su lado, se preparaba mentalmente para enfrentar a la mujer que había destrozado su vida. Intentaba recordar todo lo que sabía de Vanessa en la universidad, hábitos, debilidades, cualquier cosa útil. Siempre fue intensa, dijo Isabel. Se aferraba demasiado a la gente, reaccionaba con exceso ante la decepción. Pero nunca pensé que pudiera llegar a esto. 15 años es mucho tiempo, apuntó Carmen. La gente cambia. Más si ya tenía problemas de salud mental. Isabel asintió, mirando los árboles pasar. Se acercaban al aserradero. Carmen, quiero que te detengas aquí, dijo cuando estaban a 1 kilómetro, más o menos. Seguiré a pie. ¿Qué? No. Exclamó Carmen. No te dejaré ir sola. Escúchame, Isabel se volvió hacia ella. Vanessa ordenó que fuera sola. Si te ve, puede hacer daño a los niños. Debo aparentar que juego con sus reglas. ¿Y si te dispara en cuanto aparezcas? No creo que quiera eso, dijo Isabel. Quiere que sufra. Quiere que vea sufrir a mis hijos. Esa es su venganza, obligarme a vivir lo que cree que ella vivió. Carmen la miró con inquietud. No me gusta nada. A mí tampoco, admitió. Pero no hay opción. Por favor, para aquí. A regañadientes, Carmen obedeció. Antes de salir del coche, Isabel la abrazó. Si algo sale mal, dijo, cuida de mis hijos. Todo saldrá bien, respondió Carmen, devolviéndole el abrazo. Ramos y su gente van en camino. Saben lo que hacen. Isabel asintió, aunque ambas sabían lo peligroso de la situación. Bajó del coche y tomó el sendero hacia el aserradero. El viejo aserradero de Foster llevaba más de 10 años abandonado. El edificio estaba parcialmente derruido, la maquinaria oxidada, y todo el conjunto tenía un aire lúgubre y fantasmal. El lugar perfecto para lo que Vanessa planeaba. Isabel se acercó con cautela, atenta a todo. No había señales de la policía, quizá no habían llegado aún o se mantenían a distancia. Esperaba que Ramos supiera lo que hacía. A la entrada del edificio principal estaba el coche de su madre. Confirmaba que Vanessa había llevado allí a su familia. Isabel respiró hondo y entró.
Dentro estaba oscuro y olía a madera podrida y óxido. Avanzó con cuidado, procurando no hacer ruido. ¿Vanessa? Llamó. Estoy aquí, como querías. Por aquí, se oyó una voz desde lo profundo del edificio. Despacio. Sin movimientos bruscos. Isabel siguió la voz y pronto llegó a un gran recinto que antaño había sido la nave principal. En el centro, atados a sillas, estaban sus hijos y su madre. Tenían la boca sellada con cinta adhesiva y los ojos muy abiertos de miedo. A su lado, de pie con una pistola, estaba Vanessa Fisher. Isabel apenas la reconoció. Vanessa había cambiado en 15 años, más delgada, más dura. Su rostro, antes atractivo, estaba ahora deformado por el odio y la locura. Pero los ojos eran los mismos, oscuros, ardiendo con un fuego antinatural. Hola, Isabel, dijo Vanessa con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Suéltalos, Vanessa, dijo Isabel, dando un paso adelante. Ellos no te han hecho nada. Quieta ahí. Gritó Vanessa, apuntando a Estela. Un paso más y le vuelo la rodilla a tu hija. Isabel se quedó inmóvil, levantando las manos. De acuerdo, de acuerdo. No me muevo. Hablemos. Hablar. Vanessa soltó una carcajada que resonó en el edificio vacío. Hace 15 años no querías hablar. Simplemente te llevaste a Daniel y destrozaste mi vida. ¿Daniel? Isabel frunció el ceño. ¿Aquel chico de la universidad? Vanessa, ni siquiera salí con él. Mentirosa. Chilló Vanessa. Él lo era todo para mí. Íbamos a estar juntos, pero tú lo sedujiste, te lo llevaste y me dejó. Isabel negó, atónita por lo distorsionados que estaban los recuerdos de Vanessa. Vanessa, eso no es verdad. Daniel nunca fue tu novio. Él intentó invitarme a salir y yo le dije que no, porque sabía lo que tú sentías por él. Nunca estuvimos juntos. Cállate. Gritó Vanessa, la mano que sostenía el arma temblaba. Yo sé lo que pasó. Los vi juntos. Se reían de mí a mis espaldas. Isabel comprendió que los argumentos racionales no servirían. La realidad de Vanessa estaba deformada por años de rencor y, quizá, enfermedad mental. Bien, dijo Isabel con calma. Supongamos que tienes razón. Soy culpable. Pero mis hijos y mi madre son inocentes. Déjalos ir y tú y yo arreglaremos esto. Vanessa la miró como sopesando la propuesta. No, dijo al fin. Debes sentir lo que yo sentí, perder todo lo que amas. Ya me llevé a tu marido. Ahora les toca a los demás. Tú eras la mujer que estaba con Diego aquella noche, dijo Isabel. Lo sedujiste para destruir mi matrimonio. Vanessa sonrió, y aquella sonrisa fue quizá lo más aterrador que Isabel había visto. Fue tan fácil, dijo. Era tan predecible. Unos cuantos halagos, un par de reuniones para hablar de negocios y ya estaba listo para engañar a su adorada esposa. Los hombres son tan débiles. Y lo mataste, continuó Isabel, ganando tiempo. ¿Dónde estaba la policía? Por supuesto. ¿Para qué todo esto? Preguntó Isabel. ¿Para qué protección de menores, fotos falsas? ¿Por qué no matarme y ya? ¿Y privarme del placer de ver tu vida desmoronarse? Negó con la cabeza. No, Isabel. Quería que lo perdieras todo, reputación, trabajo, hijos. Quería verte acorralada, impotente. Exactamente como me sentí cuando me expulsaron de la universidad por tu culpa. Te expulsaron porque me atacaste con unas tijeras, le recordó Isabel. Porque tú lo arruinaste todo. Gritó Vanessa. Pero ahora me toca destruir tu vida. ¿Y sabes qué? Fue aún más fácil de lo que pensaba. Dejé la ropa interior en el coche y esperé a que la encontraras. Y tu truco con la ortiga brillante, debo admitirlo. No me lo esperaba. Pero me vino de perlas. Todo el mundo vio el video, todos supieron que tu marido te engañaba. Motivo para matar al marido, servido.
Vanessa hablaba cada vez más, regodeándose en su triunfo. Isabel percibió un movimiento en la sombra detrás de ella. Alguien se acercaba con sigilo. ¿La policía? Tenía que seguir distrayéndola. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Nos vas a matar a todos? Primero a tus hijos, dijo Vanessa, girándose hacia Miguel. Luego a tu madre. Y por último, a ti. Pero antes quiero que sufras viendo su muerte. Alzó la pistola apuntando al hijo de Isabel. Isabel gritó y se lanzó hacia adelante, sin pensar en las consecuencias. En ese preciso instante, de la sombra salió un hombre que se abalanzó sobre Vanessa. Era el detective Ramos. Cayeron al suelo forcejeando por el arma. Sonó un disparo y la bala impactó en el techo, soltando polvo y astillas. Isabel. Gritó Ramos. Saca a los niños y corre. Isabel corrió hacia su familia y empezó a desatar las cuerdas. Primero liberó a su madre, luego, entre las dos, desataron a los niños. Isabel les arrancó la cinta de la boca y los abrazó con fuerza. Corran a la salida, dijo. Debe de haber policías afuera. Echaron a correr, e Isabel se volvió a tiempo de ver que Ramos seguía luchando con Vanessa. Ella era más fuerte de lo que parecía y se resistía con furia. De pronto sonó otro disparo. Ramos soltó un alarido y cayó, llevándose la mano al hombro. Vanessa se puso de pie, jadeando, con la pistola en la mano. Se volvió hacia Isabel, sus ojos ardían de locura. Nadie saldrá vivo de aquí, dijo, alzando el arma. Isabel se quedó helada mirando el cañón apuntándole al rostro. Solo pensaba en sus hijos, ¿habían logrado salir? ¿Volvería a verlos? Pero antes de que Vanessa disparara, sonó un golpe seco y cayó de bruces. Detrás de ella estaba Carmen, con una pesada tabla en las manos. Nunca le des la espalda a una abogada, dijo, soltando la madera. Isabel corrió hacia Ramos, que aún se sujetaba el hombro herido. ¿Está bien? Sobreviviré, dijo entre gestos de dolor. ¿Su familia? Han salido. Deberían estar a salvo. Bien, asintió. ¿Y ella? Señaló a Vanessa, inconsciente en el suelo. Carmen la dejó fuera de combate. Isabel miró a su amiga con gratitud. Llamé refuerzos y una ambulancia, dijo Carmen. Deben llegar de un momento a otro. De hecho, pronto se oyeron sirenas. Policías y sanitarios irrumpieron en el edificio. Arrestaron a Vanessa, aún inconsciente, y condujeron al detective Ramos y a los demás hacia las ambulancias. Afuera, Isabel vio a sus hijos y a su madre rodeados de agentes. Corrió hacia ellos y los abrazó entre lágrimas. Estaban vivos. Había terminado. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Vanessa fue detenida e imputada por asesinato, secuestro, tenencia ilícita de armas y otra decena de cargos. El detective Ramos se recuperaba de la herida en el hospital. Y la familia de Isabel trataba de recomponer los pedazos de su vida. Lo primero fue organizar el funeral de Diego. A pesar de todo, era el padre de sus hijos y parte de sus vidas durante 12 años. La ceremonia fue sencilla y tranquila. Muchos amigos y colegas acudieron a dar el pésame, aunque Isabel percibía susurros y miradas, la historia de su familia se había vuelto una sensación local. Después del funeral, comenzó el largo proceso de recuperación. Miguel estaba ensimismado y enojado, había perdido a su padre y casi pierde a todos los demás. Estela lloraba a menudo por las noches y tenía miedo de quedarse sola. Isabel intentaba ser fuerte por ellos, pero a veces, cuando nadie la veía, se permitía derrumbarse y llorar todo el dolor. Carmen estuvo a su lado todo el tiempo, apoyándolos y ayudando con los asuntos legales. Se convirtió en una auténtica heroína para la familia, no solo por salvar a Isabel de Vanessa, sino por su apoyo incansable después de todo. 3 semanas después del incidente en el aserradero, el detective Ramos fue a su casa. Aún llevaba el brazo en cabestrillo, pero por lo demás se veía bien. ¿Cómo lo llevan?, preguntó cuando se sentaron en la sala. Día a día, respondió Isabel. A los niños aún les cuesta. A mí también.
Pero estamos vivos, y eso es lo importante. Ramos asintió. Vengo a contarles sobre Vanessa, dijo. La pericia psiquiátrica confirmó que padece un trastorno mental grave. Sufre delirios paranoides y un trastorno obsesivo-compulsivo. Según los psiquiatras, llevaba años gestando un plan de venganza, convenciéndose de que usted era la causa de todas sus desgracias. ¿Y el caso de Santiago?, preguntó Isabel. El que se parecía al mío. Confirmamos su implicación, dijo Ramos. La víctima fue Karen Thompson, excompañera de Vanessa. Al parecer, la culpaba de su expulsión, creyendo que apoyó su versión de los hechos. Vanessa mató al marido de Karen, la incriminó, y cuando Karen se suicidó, pasó a su siguiente objetivo, usted. Isabel se estremeció al pensar en una mujer a la que jamás conoció, pero cuyo destino pudo ser el suyo. ¿Ha reconocido su culpa? Sí, y hasta se enorgullece, dijo Ramos, sombrío. Cree que ha restablecido la justicia. En su realidad distorsionada, usted y Karen arruinaron su vida, y ella solo les pagó con la misma moneda. ¿Qué le pasará ahora? Dado su estado mental, probablemente pase el resto de su vida en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. No volverá a hacerle daño, señora Moreno. Eso se lo puedo prometer. Isabel asintió, sintiendo un extraño vacío. Vanessa pagaría por sus crímenes, pero eso no devolvería a Diego ni curaría las heridas de sus hijos, ni borraría la pesadilla de las últimas semanas. Gracias, detective, dijo. Por todo lo que hizo por mi familia. Solo hice mi trabajo, respondió con modestia. Y, por cierto, su amiga Carmen es una verdadera heroína. Si no fuera por ella, todo podría haber terminado de otra forma. Isabel sonrió al pensar en Carmen. Sí, es especial. Tras la visita de Ramos, Isabel se quedó en la sala, reflexionando sobre todo lo ocurrido. La vida no volvería a ser la misma, se había perdido demasiado, se había sufrido demasiado. Pero estaban vivos. Tenían futuro. Tomó el teléfono y llamó a Rafael, su jefe. Isabel. ¿Cómo estás?, preguntó con sincera preocupación. Poco a poco, respondió. Rafael, quería preguntarte, ¿sigue en pie la oferta de volver al trabajo? Por supuesto, exclamó. Te esperamos cuando estés lista. Creo que el próximo lunes será un buen día para empezar, dijo Isabel. Necesito seguir adelante. Por los niños. Por mí. Tu puesto te espera, aseguró Rafael. Todos estaremos encantados de verte de nuevo. Después, Isabel fue a ver a los niños. Miguel estaba en el ordenador haciendo tarea, había vuelto al colegio la semana anterior. Estela leía en su habitación. Actividades cotidianas que ahora le parecían invaluables. Por la noche, cuando se durmieron, Isabel salió al patio y miró las estrellas. La noche estaba clara y tranquila, tan en paz tras todo el caos vivido. Lo lograremos, pensó. Día a día, paso a paso. El móvil vibró en su bolsillo. Era Carmen. ¿Cómo estás?, le escribió. Mejor, respondió Isabel. Hoy vino Ramos. Nos habló de Vanessa. ¿Quieres hablar? Isabel sonrió mirando la pantalla. Sí. ¿Cena mañana? A los niños les encantará verte. A mí también. Estaré a las 7, contestó Carmen. Isabel guardó el teléfono y volvió a mirar las estrellas. La vida seguía. A pesar del dolor, de las pérdidas y de las cicatrices que los acompañarían siempre, seguían adelante. 6 meses después el sol primaveral calentaba la piel de Isabel mientras estaba junto a la tumba de Diego con un ramo de sus lirios blancos favoritos. Los niños la esperaban en el coche, aún les resultaba demasiado doloroso ir al cementerio. Hola, Diego, dijo en voz baja. Hoy es un buen día. A Miguel lo invitaron a un programa de verano de robótica. Está emocionadísimo. Y Estela, te sentirías orgulloso de ella. Se ha hecho más fuerte, ayuda a otros chicos en el grupo de apoyo. Se parece tanto a ti, igual de terca y protectora. Guardó silencio mirando la lápida sencilla.
Quedaron tantas cosas sin decir entre ellos. Siento que todo acabara así, continuó. No merecías esa muerte. Nadie la merece. Espero que hayas encontrado paz. Dejó las flores sobre la tumba y regresó al coche. Carmen iba al volante, los niños, atrás. El juicio de Vanessa tuvo lugar un mes antes. La declararon inimputable y la enviaron a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. El detective Ramos dijo que probablemente nunca saldría de allí. A veces, por la noche, Isabel aún tenía pesadillas en las que Vanessa escapaba y regresaba por ellos. Isabel había vuelto al trabajo y los niños, al colegio. Vendieron la casa donde vivían con Diego y compraron otra, más cerca de la madre de Isabel. Estaban construyendo una nueva vida, paso a paso. ¿A dónde ahora?, preguntó Carmen cuando Isabel se sentó en el coche. A casa, respondió Isabel, sonriendo. Simplemente a casa. Carmen asintió y arrancó. Se alejaron del cementerio, dejando atrás el pasado y dirigiéndose a un futuro desconocido, pero lleno de esperanza.